Elizalde. Micrófono. Bien, bien. Qué bueno que tendrán su congreso las mujeres. Cuando Dios creó a la mujer para coronar al hombre, la hizo bella, la hizo hermosa, con mucho cuidado, se la trajo al hombre y salió corriendo. Ahí te la echas, le dijo. Así es que qué bueno que van a tener su congreso las mujeres, qué bueno. Bien, hoy vamos a estudiar a una mujer y se encuentra en San Juan, capítulo número 8. Juan 8, una historia muy conocida que dice así. Capítulo 8 de Juan, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hasta allí. Padre, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos por este lugar. Te damos tantas gracias porque podemos llegar niños, jóvenes, adultos, ancianitos. Podemos venir a olvidarnos un momento de nosotros mismos y poner nuestra atención en ti. Primero, para amarte, adorarte. Segundo, para aprender de ti y que nuestra vida se vaya transformando. Y tercero, para dar nuestros donativos, nuestras ofrendas, nuestras contribuciones para que el Evangelio siga creciendo. Muchas gracias, Padre. Amén. Hemos estado estudiando a lo largo de 4 o 5 semanas la vida de Jesús. El propósito es conocerlo mejor. Pues cuando conocemos a alguien que nos impresiona, que nos gusta, que nos es atractivo, queremos imitarlo, queremos ser como él. Los vemos en los deportistas, empezaron a ponerse tatuajes y ahora todo el mundo trae tatuajes. Empezaron a cortarse el pelo, pelones, y ahora todos queremos andar pelones.
el artista, el cantante que nos gusta porque su voz es maravillosa, se puso un pantalón roto, bien roto. Y ahora todos queremos traer un pantalón roto, pero bien roto. Lo último que he visto a los jóvenes vestirse, a los varones, con unos pantalones tan pegados, parecen medias. Pegados, a media asta. ¿Verdad que sí? Y yo ando buscando quién es el artista que se viste así. Porque Pedro Infante no era. Pedro Vargas tampoco. Entonces yo quiero conocer a Jesús. Y hemos estudiado a Jesús en varias historias. La primera, cuando convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? En el verso 11 del capítulo número 2 de San Juan dice: y esta fue la primer señal que Jesús hizo para mostrar su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. O sea, Jesús hizo, dijo, se mostró para que la gente creyera en él y entonces pudieran imitarlo a él. Así es que yo quiero conocer más a Jesús, saber cómo actuaba. En esa ocasión vimos que Jesús no le tenía miedo a la fiesta, no le tenía miedo al vino, no le tenía miedo a la música, no le tenía miedo al bailongo, como tantos cristianos que yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo, álgame Dios, pura santidad. Jesucristo no le tenía miedo a la fiesta, al vino. Él convirtió el agua en vino. No le tenía miedo a la mujer del flujo de sangre, no le tuvo miedo al leproso, no le tuvo miedo al centurión, no le tuvo miedo a Mateo, el cobrador de impuestos. Vimos también en el capítulo 4 cuando Jesús hace un látigo y se da una santa enojada, una enojadotota. ¿Qué es lo que enoja a Jesús? La religión. Todo lo que es religión le molesta a Jesús, porque la religión pone trabas y obstáculo tras obstáculo tras obstáculo para que la gente se acerque a Dios. Y Jesús a eso vino, a unir al hombre, al pecador, unirlo a Dios para que sean una sola familia. Eso le molesta a la religión. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y a ver si Dios te perdona, cuando lo único que tenemos que hacer es decirle a Jesús: toma mi vida, Jesús, soy tuyo. Y en ese momento entra la gloria. Sí, bravo, 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 bravo. Ahora tenemos a Jesús ante una prueba difícil. Los fariseos, los saduceos, los religiosos ya no soportaban a Jesús. Ya los había colmado. Había sanado enfermos, había andado con los tristes y los alegraba, con los oprimidos y los liberaba, con los afligidos y los levantaba. La gente lo seguía por miles y los fariseos se estaban quedando solos en su iglesita. Todos querían seguir a Jesús. ¿Cómo hacemos para destruir a Jesús? ¿Cómo? A los enfermos los sana, a los débiles los levanta. ¿Cómo? Vamos a hacer una que no se salve. Vamos a mandar a un hombre a meterse con una mujer en el acto del adulterio. Y cuando estén en el acto del adulterio, todos los fariseos llegamos y ¡sorpresa!, los agarramos en la cama.
El hombre que salga corriendo, porque era una trampa preparada. El hombre salió corriendo, pero la mujer la agarraron desnuda, la amarran, le ponen un manto y se la presentan a Jesús. ¿Qué óvole? Maestro, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo. O sea, estaba todo tan preparado que la sorprendieron en el acto mismo. Y al hombre, ¿no lo sorprendieron? También lo sorprendieron, pero pudo correr, pudo salir. Moisés nos ordenó matar a estas mujeres, y al hombre también. Bueno, la Biblia explica bien hasta cómo debían matar a una persona que era sorprendida en el acto mismo del adulterio. A la mujer a pedradas, y al hombre lo ponían en un montón de estiércol. Todo lo que las vacas hubieran hecho lo juntaban, se ponía en medio el excremento, el estiércol hasta las rodillas. Luego con una toalla se le enrollaban al cuello. Un hombre jalaba del lado derecho, un hombre jalaba del lado izquierdo, hasta ahogarlo hasta que cayera muerto. No le podían dejar marca en el cuerpo, porque el hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero a la mujer, a pedradas. ¡Qué crueldad! La ley de Moisés nos enseñó esto. Y cuenta la historia que Jesús inclinó su rostro. Lo primero que hizo, inclinó su rostro. Hágale así. Eso hizo Jesús. No pudo seguir viendo el show. Jesús a nadie le huía la mirada. Jesús nunca escondió los ojos. Él quería que lo vieran y él ver, porque él conocía. Pero en esta ocasión Jesús no puede resistir, inclina su rostro. Lo segundo es que se pone a escribir, y los hombres necios, llenos de odio, llenos de juicio contra la mujer y sobre todo contra Jesús. ¿Qué dices? ¿Te vas a quedar callado? ¿No tienes nada que decir, predicador, que hablas y confundes a las multitudes? Ahora tú eres el que debe decirnos qué hacer. Y Jesús se levanta y vuelve a alzar la mirada y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se volvió a agachar, no podía seguir viendo, y a escribir. Dice la Biblia que poco a poco, desde el más joven hasta el más viejo, todo mundo se fue. Todos los hombres que estaban allí, listos para apedrear. Religiosos, fariseos, sacerdotes, escribas, maestros, todos se fueron. Los curiosos, chismosos, que nomás habían visto la bola de gente y llegaron, también se fueron, no aguantaron el escrito de Jesús en tierra. Se acabó el murmullo, se oían las piedras que iban tirando, tire y tire, las dejaban caer. Levanta Jesús la mirada y no ve a nadie. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? Ninguno, Señor. Bien, yo tampoco te condeno. Vete, empieza de nuevo, inicia tu vida, vete y no peques más. Termina la historia. Es un caso difícil,
una trampa con premeditación, alevosía y ventaja. Si Jesús decía que la apedrearan, que la mataran, ¿dónde está el amor? Amigo de los pecadores, consuelo de los desconsolados, el que alimenta a los desnutridos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? Cordero de Dios, ¿dónde está? Y tenían como juzgar a Jesús. Si decía: apedréenla, mátenla pues, ¿quién eres tú para mandar matar a alguien? Solamente los romanos tienen derecho a sentenciar con la pena de muerte. Nadie puede condenar a la pena de muerte, solo los romanos. Si tú la sentencias, le llamamos a los romanos: romanos, este hombre quiere apedrear a una mujer. O sea que a Jesús le pusieron un buen 4. Si decía Jesús: perdónenla pues, vamos a perdonarla. Estás diciendo que debemos quebrantar la ley. Estás diciendo que lo que dijo Moisés no tiene valor. Estás diciendo que la ley de Moisés, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la Torá y la Mishnah y toda la ley de Dios no tiene valor. Contra Dios te estás poniendo. Ahora tú mereces la muerte. Si Jesús decía: apedréenla, si Jesús decía: no la apedreen. Otra cosa que podía haber sucedido si Jesús dice: no la apedreen, entonces tú estás fomentando la inmoralidad sexual. O sea que a darle vuelo a la hilacha, el adulterio, fornicaciones, inmoralidades, todo lo que se desate de inmoralidad sexual, órale. Jesús quedó en medio de una jauría de lobos y coyotes, monstruos de rapiña, carroñeros, y una mujer que no podía aguantar la vergüenza, que no podía aguantar el miedo, el terror de estar como carne tierna, carne fresca en medio de los ladridos de los coyotes. Jesús dice: inclinó su rostro. Yo me imagino que Jesús no podía soportar las miradas. A ver, vamos a hacer una prueba. Por un lado estaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas, unas miradas de odio contra Jesús. Querían matarlo, querían descuartizarlo, y a la mujer también. Jesús no podía ver esas miradas tan crueles contra él. A ver, todo este grupo que está aquí, ustedes son los fariseos. Mírenme con odio, con coraje, con juicio. Mírenme así. Ay, qué lindos son ustedes. No, ustedes son como corderitos de Dios. A ver, estas dos primeras sillas que están aquí, 2 líneas, véanme con odio. Ahora sí me pegó, ahora sí me pegó. A ver, este grupo de aquí, mírenme como la mujer, llena de miedo, llena de dudas, llena de dolor. Mírenme así. Jesús tampoco lo pudo soportar, porque esta mirada me oprime a mí, pero mi mirada oprime a la mujer. Cuando alguien nos odia, cuando alguien nos juzga, cuando alguien nos critica, su mirada
uno prefiere bajar la vista. O cuando estamos viendo a alguien atrapado en sus trampas, en sus errores, que no quiere ni levantar la mirada, mi propia mirada hacia esa persona le duele, le lastima, ¿sí o no? Yo creo que esa es la razón por la cual Jesús lo primero que hizo fue abajo, para no recibir ese odio, pero tampoco no lastimar a esta mujer que estaba sufriendo terriblemente. Su vida estaba pendiendo de un cabello ligero. Ahora, ¿qué Jesús hizo? ¿O qué hizo Jesús? Hizo caer la acusación sobre los acusadores. Dice que se inclinó sobre la tierra y empezó a escribir. Versículo número 6 del capítulo 8 dice: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía. Estoy en el capítulo 6, capítulo 8, verso 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Empezó a escribir. Me fui a estudiar el original, que fue escrito en arameo, en griego. Empezó a escribir sobre la tierra. ¿Qué es lo que dice en griego? La palabra escribir viene de graffiti. Lo que hacen en las paredes es escribir. Viene de graffiti en el griego. Pero viene antes de graffiti, datagrafit. Entonces Jesús se inclinó y datagrafit. ¿Qué significa? ¿Escribió qué? Jesús escribió un informe contra la gente. Es lo que significa. Jesús se puso a escribir el informe de la vida de los que estaban allí. Por eso estaba escribe con el dedo. Se agachó, no quiso ni voltear a ver esos ojos, el de tristeza, dolor y vergüenza, o el de odio y muerte y rencor. Se puso a escribir un informe de la vida de los que ahí estaban. Y empezó con los de la primera fila, y luego la segunda, y luego la tercera. Y como Jesús sabía la vida de cada uno, vio a Ernesto y puso traca, y luego una flechita para Ernesto y un happy face para Sonia. Y escribió el informe de la vida de Sonia y su flechita y un happy face. Eso es lo que estaba escribiendo, porque Jesús sabe lo que hay en la vida de todos, en cada uno de nosotros. Y luego dice en el versículo 7: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. También me fui al original. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, dice esta versión, pero el original dice otra cosa. Aquel de ustedes que esté libre de este pecado,
que tire la primera piedra. ¿Cuál pecado? El adulterio. Aquel de ustedes que esté libre del pecado de adulterio, que tire la primera piedra. Y todo mundo. O sea que Jesús ya... Y tú fulanito con la Manuela, no te hagas. Y tú perenganito con la Lupe, no te hagas. Y tú Macario, pues con la María y con la Susana y con la Lupe, y no te hagas, no. Y a todos se los apuntó, a todos. Todos los hombres que estaban allí, por lo menos una vez en su vida, habían caído en el pecado del adulterio, tal vez mental, emocional, físico, no se diga, pero todos estaban embarrados del mismo pecado. Y Jesús les dice: el que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a irse. ¿Quién es Jesús? ¿Qué queremos aprender hoy de Jesús? Lo que queremos aprender hoy, ya vimos que no tiene miedo, ya vimos lo que le enoja, pero lo que hoy queremos aprender de Jesús es que Jesús no condena a nadie. Dígalo conmigo: Jesús no condena a nadie. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No hay ninguno? No, Señor, solo he quedado yo sola. Vete, yo tampoco te condeno. Jesús no condena a nadie. Hoy tenemos que gozarnos y alegrarnos de que Jesús no condena a nadie. Usted no tiene que salir huyendo cuando cometió un pecado de robo, de mentira, de engaño, de soberbia, de corrupción, de impunidad, de adulterio, de lo que haya cometido. Usted no puede huir de Jesús, porque Él es el único que lo va a honrar y a levantar de todos sus pecados. Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. San Juan capítulo 3 verso 16: de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a los pecadores, no se refiere a las palmeras y a los árboles de yucatecos y a los naranjos y a los limones ni a los dátiles. De tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo están los mentirosos, los engañadores, los ladrones, los corruptos, los adúlteros, los afeminados y homosexuales. Toda persona que estamos cometiendo algún pecado, somos el mundo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por nosotros. Jesús no condena a nadie. A veces es muy chistoso cuando alguna persona tiene problemas con su marido, con sus padres o con sus hijos, sobre todo con los hijos. Ay, señor Elizalde, es que ya no aguanto a mi hijo. Si usted no lo aguanta, menos yo. ¿A qué me lo trae? Se lo voy a traer para que usted le diga, y le diga, y le diga, y le diga, y le diga. Como los fariseos me traen a la mujer, esta me trae a su hijo. Y me lo traen. Pásale, ve, siéntate y escucha bien lo que te va a decir el señor Elizalde. Escúchalo. Dígale. Yo tengo que decirle a Satanás, digo a la mamá: disculpe, doña Satanás, ¿puede salirse un momentito? Voy a hablar con su hijo. Cuando sale Satanás, digo la mamá,
¿cómo estás? Y se me queda bien. Y ahí empiezan ya el llanto. Todavía no, pues apenas estamos en el saludo que dura como media hora. Y ya está llorando. Le dijo todo. ¿Qué te dijo el señor Elizalde? ¿Qué te dijo? No le vayas a decir a tu mamá lo que te dije. Jesús no condena a nadie. Y yo quiero parecerme a Jesús. Yo no sé usted, pero me imagino que también usted viene aquí con ganas de cantar alabanzas, de bailar para el Rey, como los niños cuando les ponen música, cantar al Rey y luego estudiar su palabra para vivir como Dios manda. Yo estoy aquí estudiando la palabra con ustedes porque quiero conocer a Jesús. Y si Jesús no condena, yo no quiero condenar a nadie. No quiero condenar a nadie. A veces los cristianos nos convertimos en verdaderos instrumentos del diablo, condenando al narcotraficante, condenando a la prostituta, condenando a la vecina porque trae las faldas cortas, condenando a aquel por mentiroso, condenando a todos aquellos que no viven como yo, a este nivel de santidad y pureza. A veces me da un coraje conmigo mismo por condenar, por juzgar. Y me veo en el espejo y no veo a Carlos, veo un fariseo, veo un sacerdote, veo un escriba engañador que hace lo mismo, pero juzga a los demás. Fíjese lo que dijo Romanos, el apóstol San Pablo, en el capítulo 2, Romanos 2. Déjenme lo encuentro. Dice, capítulo 2, verso 17: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, de cristiano, de sacerdote, de fariseo, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que cada persona que condena, que juzga a los demás, comete el mismo delito. Jesús lo sabía. Dice que lo primero que hizo Jesús fue inclinar su rostro. No podía haber tanto odio en personas que estaban haciendo lo mismo. No podía.
¿Cómo puedes tener esa mirada de odio y de rencor, de juicio, de justicia, cuando tú ayer te metiste con la Manuela, con la Lupe o con la Chiva? Tú, Jesús se inclinó. Yo no sé qué le daba más vergüenza a Jesús: el dolor, el sufrimiento de esta mujer sorprendida. Bueno, ¿lo han agarrado usted en alguna trampa robándose unos pingüinos del Oxxo? Y ¿a cómo son? ¿Lo han agarrado en alguna? ¡Qué vergüenza! Y luego los lobos juzgando. ¡Qué dolor, la muerte! Imagínese los ojos, ¿qué puedo decir? Grandes, blancos, canas inmediatas, vómitos. ¿Cómo estaba esta mujer? Jesús no podía soportar más ver a hombres que estaban haciendo lo mismo que la mujer, pero juzgándola. Jesús, en Mateo capítulo 7, fíjese lo que dice el mismo Señor Jesús. Verso 1: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el ojo tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el ojo tuyo? La palabra que viene a continuación es fuerte: hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Estamos estudiando a Jesús. Veo con tanta curiosidad cómo queremos parecernos a los deportistas, a los cantantes, a los artistas, a los políticos, porque nos impresionan. Empezamos a utilizar las palabras o las frases de algún político, porque como que ¿cómo lo dijo? ¿Qué dijo? Pues quién sabe, pero ¿cómo lo dijo? Y nos impresiona. Por ejemplo, ahorita una de las frases: saludo la ley. Quiero saludar la reforma educativa. Saludar, pues yo también la saludo. Hola, reforma. Frases así nuevas, que brota. Yo quiero ser un, no sé, Manlio Fabio, un Andrés Manuel, Colosio. Yo quiero conocer a Jesús y usar hasta las frases y los dichos, y agachar mi cabeza cuando veo tanto odio, y agachar mi cabeza cuando alguien está sufriendo, aunque tenga la razón de estar sufriendo y sea culpable. Yo debo sufrir con esa persona y no ser un lobo que se la come. ¿Quién es Jesús? Hay una sola llave esta mañana. La llave de esta mañana es: Jesús no condena a nadie. Jesús, la condenación se la manda a los que condenan. El juicio se los manda a los que juzgan. Pero la misma condenación de ellos, Jesús no condena a nadie.
Qué lindo Jesús tenemos. Qué lindo. Si un día me sorprenden robándome unos gansitos del Oxxo, yo quiero que el que me juzgue sea Jesús. Y me agarraron con los gansitos o con la llanta de refacción, algo que me robé de algún carro, ya me lo robé y me agarraron. Que me lleven ante Jesús. Que me lleven ante Jesús. Y Jesús me va a decir: vete, yo tampoco te condeno. Vete, empieza de nuevo. Ya no comas tantos gansitos. Se pican los dientes. Produce diabetes, ácido estomacal. No peques más. ¿Cuántos aman a Jesús? Precioso Jesús. Precioso, precioso Jesús. Amado Jesús, aquí estamos, hombres y mujeres de todas las edades. Aquí estamos un puñado de gentes que hemos sido tan mentirosos. Hemos sido tan crueles y soberbios. Hemos pecado en toda la lista de pecados: robo, mentira, inmoralidad, adulterio, fornicación, todo. Hemos engañado a los de arriba, a los de en medio y a los de abajo. Yo te ruego nos perdones. Y con tu sangre, Jesús, nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor, porque no tengo que huir de ti. Al contrario, debo esperar que tú seas el juez en todos los juicios que haya contra mí. Precioso Dios, diga conmigo: abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios, como mi Señor, el que me perdona y mi juez. Gracias, Padre. Amén. Qué duro es juzgar. Jesús sabe que el que juzga está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántos van a juzgar ahora? Al ladrón, al mentiroso, al corrupto. ¿Cuántos? A mí Dios no me llamó a juzgar a nadie, me llamó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios me los bendiga a todos.